buen día, siempre bien. En esta oportunidad quería exponer un proyecto que hice acerca de una automatización entre dos organizaciones, ¿no? En este caso, las dos organizaciones es la SUNAT y la empresa en la que laboro. En este caso, la SUNAT, al menos en Perú, es el ente encargado de recaudar impuestos, ¿no? Y dentro de esa recaudación de impuestos, ¿no?, está el tema de las detracciones, ¿no? Que estas detracciones que se dan a nivel, por ejemplo, de esta institución SUNAT, hay que registrarlas en este otro sistema, ¿no? Entonces, la tarea era esa en tal caso, ¿no? Como normalmente observé que se hacía manualmente, o sea, jalo la data y lo registro, es como copiar la data en tal caso a otro sistema, ¿no? Como una copia en tal caso, ¿no? Entonces, yo vi que eso se hacía en tal caso regularmente, entonces vi la oportunidad en tal caso de poder proponer una automatización, ¿no? Al menos en este contexto, ¿no? Entonces, lo que hice como partida inicial es, por ejemplo, programar en tal caso esa extracción de datos de esta institución, en tal caso es una, ¿no? Jalar toda la data, luego pasar esa data a una base de datos y de esa base de datos alimentar el sistema, ¿no? Pero también una automatización que jala la data es una, luego otra automatización pero que ingresa la data al sistema empresarial en tal caso, ¿no? Entonces, más o menos así comencé en tal caso, ¿no? Con una base de datos simple, en este caso fue a nivel de SQLite, ¿no? Y con ese programa al menos se estaba haciendo la automatización, ¿no? Corre el programa hoy, se hace todo el proceso y ya se tiene la data, ¿no? Mañana, pasado, pero se hacía manualmente en tal caso, ¿no? Y como estaba dentro en tal caso del contexto, que digamos, del contexto de, al menos, de donde se utilizaba, ¿no? De un área de finanzas en tal caso, ¿no? Y la idea era también que se utilicen entre otras áreas, ¿no? Para que también puedan aprovechar el sistema, ¿no? Entonces, partimos de acá del gráfico, voy a hacer un poco más pequeño esta parte de acá. Partimos de este gráfico, este es el gráfico en tal caso, el gráfico resumen, ¿no? En este caso hay una, en este caso esta solicitud de usuario, ya al inicio, como dije, el sistema se utilizaba manualmente, ¿no? Hago un clic, corre, ¿no? O sea, puede hacer ejecutar el programa miles de veces en tal caso para que traiga la información y guarde el sistema y guarde la información en el sistema, ¿no? Muy aparte de guardar en el sistema, también dentro de este sistema había que hacer algunos cálculos o comparaciones, ¿no? Porque esa data se utilizaba también, ¿no? Entonces, ahora actualmente, claro, o sea, esto de estar presionando un botón ya no se hace. Ahorita está automatizado y hay un horarios de programación en tal caso de extracción de datos, ¿no? ¿No? Por eso esta gráfica está así, al menos, ¿no? A menos, esta es la imagen, la fotografía en tal caso de cuando se terminó el proyecto, cuando ya se implementó, ¿no? Acá había más mejoras, ¿no? Pero como digo, una de las mejores es automatizar esas ejecuciones en tal caso del programa en el día, ¿no? Luego, entonces, lo que al menos, bueno, vamos a pasar por acá. Por ejemplo, aquí tenemos un servidor, ¿no? En este caso un servidor Linux en tal caso, ¿no? Al que le hemos metido Python, ¿no? Python. Y dentro de este servidor hemos desplegado en este caso como punto de partida un entorno virtual en tal caso, ¿no? Un entorno virtual para poder meter las librerías que eran necesarias, ¿no? Para poder ejecutar nuestros scripts de Python. En este caso, ¿qué método he utilizado en tal caso para jalar esos datos de esta institución? Es un scrapping, web scrapping, ¿no? Claro, entrando en tal caso entrando a la cuenta, ¿no? Y extrayendo las datas que eran los datos que eran necesarios en tal caso, ¿no? Para los datos que no serán útiles, ¿no? O los datos que registraban en tal caso el área de finanzas, ¿no? Para hacer sus operaciones en tal caso, ¿no? Con las necesidades de información, ¿no? Entonces acá mediante un web scrapping, ¿no? Había o sea, a través de un controlador Chrome en tal caso, ¿no? Lo que pasa es que como cuando entramos a un servidor Linux, en general no está no tiene parte gráfica, ¿no? Entonces, este web scrapping, al menos con la librería que yo estaba utilizando, no recuerdo qué librería, necesitaba en tal caso un controlador uh, que se comunique con Chrome, ¿no? Para que pueda ver en tal caso los objetos dentro del HTML, ¿no? Entonces, necesitábamos en tal caso un servidor gráfico al menos donde se pueda ejecutar una interfaz gráfica y a partir agarrar esos elementos de la interfaz gráfica y jalar esos datos, ¿no?
claro, los datos que estaban en esa interfaz gráfica en tal caso, ¿no? Entonces lo que hicimos es instalar un controlador para Chrome, ¿no? O sea, aquí hay un servidor gráfico, como comento, ¿no? Entonces encima de ese servidor gráfico está corriendo Chrome en tal caso, ¿no? Y un controlador en tal caso a nivel del script que se comunique con Chrome y que se ejecute dentro de ese servidor gráfico, ¿no? Y así ya es como que la automatización que habíamos hecho en la computadora, que sí tenía interfaz gráfica, es como que la estamos replicando de nuevo ahí, ¿no? Entonces ya funcionaba en tal caso, ¿no? Luego también se implementaron este tema de los logs. Y al menos en este proyecto aprendí qué eran los logs. En tal caso no sabía qué eran los logs, ¿no? Ya en este caso es un sistema de logs, ¿no? En este caso también, como dije, yo utilicé una base de datos a iniciar con SQLite, pero como ahora estaba ya a un nivel más formal en tal caso, se decidió utilizar una base de datos Oracle, ¿no? Entonces en este caso, pues dentro de la aplicación está una conexión con la base de datos para mandar esa extracción de datos a la base de datos, ¿no? Tenemos acá la aplicación. La aplicación está separada, era el código básicamente que hacía funcionar toda esa lógica, ¿no? Teníamos también, como les comenté, un, un programador de horarios de ejecución, ¿no? En este caso, al menos para prueba, creo que habíamos puesto 8 de la mañana, 9 de la mañana, pero lo dejamos ahí, ¿no? Bueno, ahora sí hay la posibilidad de, en este caso, poder programar a la hora que se quiera, ¿no? Pero ya es tema de cada uno, aquel que lo usa, ¿no? En este caso, mmm, también, o sea, calculando, por ejemplo, el tema de almacenamiento, el RAM, CPU, también cuánto consumía, se hicieron los cálculos también, ¿no? En este caso, aquí como comenté, un programador en tal caso de horarios de ejecución, ¿no? En este caso también se trabajó con Kafka, o sea, básicamente para guardar los eventos en tal caso, ¿no? O sea, es que lo que pasa era que, como comenté, al inicio había que ejecutarlo manualmente, ¿no? Hacer clic y eso ya se veía como un evento en tal caso, ¿no? Era como eso, no sé, lanzaba un evento, ¿no? Y en este caso el sistema lo iba registrando, ¿no? Este consumer de acá en sí era uno nada más, ¿no? Porque iba capturando nada más esas ejecuciones, ¿no? Iba consumiendo en tal caso esos registros, ¿no? Y en este caso, bueno, todos esos registros son una cola en tal caso, ¿no? Claro que creo que esto también, ahora que recuerdo, también se hizo. Lo que pasa que como no había en este caso ese tema de programación asíncrona, ¿no? O también para no generar mucho gasto de recursos, oye, ejecútalo en secuencia, ¿no? Si vienen dos, tres solicitudes, que se ejecute primero la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, que hay una cola en tal caso de ejecución, ¿no? O sea, al menos dentro de los cálculos era eso, ¿no? O sea, para no gastar mucho recurso y que se ejecute así en secuencia, ¿no? Y creo que en esta época tampoco no tenía ese concepto de programación asíncrona. Posiblemente se pudo haber aplicado, ¿no? Y sí, bueno, al menos así se dejó, ¿no? Y luego de la ejecución, en tal caso síncrona, ¿no? De esas solicitudes, ¿no? Ahora ya hay un horario, ¿no? Solo que en esta época, bueno, como no sabíamos a qué hora, quién iba a mandar con una solicitud a qué hora, ¿no? Entonces, bueno, hagamos una cola, ¿no? Entonces, en este caso, todo, todo esto, después de terminar, en tal caso, la ejecución, se mandaba un correo al usuario, ¿no? Para que pueda saber de que ya se ejecutaron o ya hay datos disponible para lo que quiera, ¿no? O ya las operaciones que se hacen en tal caso en el sistema, ¿no? Hay operaciones que se hacen también extra, que también se realizó. Entonces me referiría a esas operaciones. Avisaba, ¿no? Oiga, usuario, ya se ejecutaron las operaciones que debieron hacerse, ¿no? Con esta automatización, ¿no? Y luego, claro, había una data que me decía, ¿no? A qué hora se ha, en este caso, actualizado, quién ha pedido, ¿no? Claro, en ese época como dije manual, ¿no? Pero ahora ya hay una secuencia donde está automatizada, ¿no? Entonces, al menos este es del 2025, ¿no? Marzo del 2025, ¿no? Y eso sería todo, más bien muchísimas gracias. Es al menos una automatización de las tantas que hay, ¿no? Bueno, gracias.